Vale, vale, perfecto. Como decíamos antes, Bruno Capuano, un placer desde Canadá, desde el norte, desde bien el norte. Y hoy hablando de machinelearning.net. Antes de empezar, porque luego mi mujer y me regañan, ya me presenté, pero como esta es la grabación, me presento rápidamente. Bruno Capuano, trabajo en Avanade liderando innovación. También soy Microsoft MVP desde hace 13 años y medio, porque aún en el medio hubo no sé si son 13 años y medio o 14 o 12 y medio, por ahí estamos. Y bueno, me gusta mucho la tecnología y una de las cosas que he hecho mucho en los últimos años es empezar a trabajar con Machine Learning. Siempre, si me veis, estaré con robotitos o con cosas por el estilo, pero hace unos 5 o 6 años me empezó a gustar, me empezó a picar esto de Machine Learning, empecé a aprender mucho y me gusta mucho machinelearning.net porque yo encontraba que como desarrollador era algo que a los que venimos del mundo.net, yo .net lo he empezado allá en el 2000, empecé a trabajar con las betas de C Sharp y .net 1.0, lo que fuera, no faltaba eso. Entonces, esa es un poco mi historia. Yo siempre empiezo con una slide como esta, donde aviso que lo que vamos a ver hoy, pido perdón de entrada porque son demos malísimas, las chistes son peores y las slides no sirven. Yo espero que la gente, aunque sea, le sirva para aprender algo, pero por favor no use el código este en producción. No doy de sí. Y lo que cuento es cómo, por ejemplo, hace 2 años, acá una cosa interna que hicimos en casa, me sirvió a mí para meterme más en un punto especial, porque la gente, cuando hablamos de inteligencia artificial o de machine learning, no saben por dónde empezar. Entonces, yo siempre digo que son cosas que lo mejor que puedes hacer es agarrar un problema tuyo del día a día y tratar de solucionarlo. Una de las que a mí, por ejemplo, nos empezó a traer problemas y muchos es, hace un par de años aquí en Canadá, tenemos 2 gatos. Un gato nos trajimos de España, tiene 15 años hoy. Esa gata vivió siempre adentro, vivía adentro, pero hace un par de años mi hija le dijimos que si podía cuidar a la gata vieja, le traíamos un gato nuevo, trajimos al gato Goku, que es este que ven aquí, y como esto es Canadá y vivimos en el medio de la nada, en el medio del campo, el gato vive afuera y todos los días nos trae ratones, pájaros, pajaritos, ratones. El juego del ratón muerto es una ardilla o es un ratón, porque son pequeñitos y no sabes lo que es, o están vivos por ahí, entonces te tiras media hora corriendo por el sótano intentando agarrarlos. Y mi mujer me dijo, tantas tonterías que haces vos en tu vida, ¿por qué no pones una cámara para empezar a ver si podés ver cuando el gato entra o no, si trae algo? Yo he hecho mucho machine learning en todo lo que es la parte de datos, en la parte de números, pero el tema de imágenes es algo que es tricky. Es algo que es... ¿se me escucha? Veo un comentario ahí de Marcelo que dice que no escucha. Perdona, se te escucha perfectamente. Marcelo, por favor, revisa tu equipo. Se Perfecto. te escucha Entonces, perfectamente. gracias. Entonces, lo que empecé a ver en esa fue hace 2 años más o menos, empecé a ver un poco de lo que son lo que es deep learning. Voy a hacer el esfuerzo más grande que sea de tratar de decir las cosas que se pueda en español, pero todo este mundo no me salen bien en inglés, así que en español menos, pero empecé a ver lo que era deep learning. Es básicamente es agarrar y empezar a analizar imágenes, hacer procesos donde se agarra un set de datos, en este caso una imagen, y se le va aplicando diferentes algoritmos hasta tener un resultado. En este caso, una animación muy, muy fea, pero de 2 imágenes podemos entrenar un modelo donde las imágenes las tenemos etiquetadas para ver si es un gato o un perro y entendemos que es un perro. Si vamos a ver cómo funciona, si empezamos a ver cómo realmente funciona todo esto, es bastante más complicado. Porque, por ejemplo, podemos agarrar un chihuahua como este y lo que nosotros vemos como una foto, lo que nosotros tenemos aquí, en realidad cada píxel es, si tenemos una imagen de, por ejemplo, en colores, cada píxel son 3 valores numéricos representando el RGB o alguna representación de la imagen, lo que tenemos ahí, o sea que para la cámara son todos números, entonces tenemos que hacer algoritmos con números. Si las imágenes son grandes, los algoritmos son complicados porque son muchos números, entonces lo que se suele hacer volviendo a estos pasos de deep learning es procesar las imágenes, hacer primero un resize de la imagen, empezar a sacar features, lo que se dice es sacarle color, empezar a ver los bordes. Acá podemos hacer, por ejemplo, un primer paso que sea tomar la imagen y sacar el contorno. Entonces acá tenemos el contorno que es redondo, suele ser de la cara. Luego 3 puntos más específicos que son de los ojos y de la nariz.
Y una vez que tenemos un algoritmo que detecte esto, que podríamos pensar que es un perro, vamos a tener un fabuloso algoritmo que va a detectar muffins y chihuahuas. Este chiste yo lo vengo haciendo hace 3 años, pero cualquiera de estas imágenes que yo os pongo acá, si la subimos a Custom Vision de Computer Vision de Azure, al Face Recognition a la AI de Facebook, de IBM, de Amazon o la que sea, todavía hoy detectar la diferencia entre un muffin y un chihuahua es complicado. Ese es el estado de lo que tenemos hoy. Y el problema cuando empezamos a hacer todo esto es que te tenés que poner a ver todo ese tipo de cosas. Tenés que empezar a pegarte un montón con cosas que tal vez viste en la universidad hace mucho tiempo o no, y que cuesta mucho, mucho, mucho empezar a entenderlas y a trazarlas. A mí personalmente lo que más me cuesta es tomar cualquiera de estas fórmulas y traducirlas a un lenguaje. Por eso la charla de hoy, lo que vamos a ver es que básicamente esto es Machine Learning. Machine Learning, cuando estás trabajando, llega un momento que la matemática te dice hasta acá llegaste. Yo en la charla de hoy no voy a hablar nada de matemáticas. Yo voy a mostrar un framework que básicamente nos abstrae a los programadores y nos permite solucionar diferentes escenarios utilizando Machine Learning. Y está basado en .NET, que es lo que dije al principio. A mí me gusta mucho que esté basado en .NET porque yo soy programador C# de toda la vida. En estos últimos años he hecho más código en Python que en .NET por cuestiones de trabajo y hobbies, pero .NET es un lenguaje, a mí C# es un lenguaje que me es natural y que me gusta y conozco el entorno. Y una de las grandes cosas que tiene Machine Learning.NET es que si ya sos desarrollador.NET y conoces, por ejemplo, C# o F#, ya conoces la herramienta, ya conoces la plataforma, ya sabes depurar, ya sabes cómo instalar actualizaciones, cómo moverte de una versión a otra. Si vas a empezar, por ejemplo, en otro lenguaje como Python, Python es un lenguaje también muy bonito, pero te tenés que aprender cómo funciona Python, tenés que aprender cómo funciona el pip para instalar paquetes, tenés que aprender cómo se instalan entornos virtuales, tenés que aprender cómo se actualizan y otro montón de cosas. Si ya conoces .NET, Machine Learning.NET es un lenguaje espectacular para trabajar. Y una cosa que es importante de Machine Learning.NET es que Machine Learning.NET no es algo nuevo, no es algo que Microsoft se sacó de la galera hace unos años y lo puso ahí. Internamente lo vienen usando desde hace mucho tiempo en productos como Bing, para manejar todo lo que es la parte de publicidad, en productos como Excel. En Excel, cuando por ejemplo tomamos una tabla de datos, la seleccionamos y vamos a insertar gráfico y tenemos uno que es gráfico sugerido o una cosa por el estilo, Suggested Charts, el modelo de inteligencia artificial que está por detrás, que nos propone y nos dice para este gráfico lo mejor es un gráfico de barras o un scatter chart o un gráfico lineal, está creado con Machine Learning.NET. Y lo que hace es básicamente analiza el set de datos, ve los tipos de datos, ve las relaciones y en base a 4 o 5 parámetros te dice mejor este o que este. Eso está creado con Machine Learning.NET. Y es algo que, de nuevo, internamente se viene usando mucho dentro de Microsoft y en otros productos como en PowerPoint para el Design Ideas, Windows 10. No voy a entrar en todo lo que tienen, pero está ahí. Volvemos a por qué. Siguiendo la línea de lo que es Microsoft, Machine Learning.NET se presentó oficialmente, si mal no me acuerdo, en el Build del 2018, hace 2 años, como beta, como producto a crecer. En el Build del 2019, el año pasado, se presentó la versión 1.0 y este año ya vamos por la versión 1.5. Ha crecido, es open source, se puede ir a GitHub y empezar a ver el código fuente de Machine Learning.NET, poder descargarte, clonar el repositorio y empezar a trabajar. Está todo puesto ahí y la comunidad que hay detrás es muy, muy abierta. Uno de los objetivos que tiene, por ejemplo, la comunidad de la gente que está manteniendo el producto es, no quieren que Machine Learning.NET compita con TensorFlow, por ejemplo, con otro framework súper conocido de Machine Learning, sino, hey, vamos a hacer algo que le sirva a la gente. Por ejemplo, desarrolladores.NET, ¿qué necesitáis? ¿Cuáles son los escenarios más comunes que estáis viendo? Pues, no sé, detección de anomalías. Pues bueno, vamos a resolver un par de los escenarios más comunes de SAS y spikes de anomalías y van a ser parte del core para que la gente lo use. ¿Que alguien necesita otra cosa? Pues tiene un wrapper con TensorFlow para que puedas usar TensorFlow acá. Está muy, muy orientado hacia lo que es el mundo de desarrolladores y obviamente open source, que a todo el mundo le gusta. Una de las grandes, y esto es todo por opinión personal, otra de las grandes ventajas que tiene Machine Learning.NET es que hay 2 repositorios principales. Uno es el de Machine Learning.NET, uno es el código del framework y las herramientas. Ahí está todo. El segundo es uno de ejemplos y de escenarios.
Y este de ejemplo y escenario tiene un montón. Hace 1 año y medio había 4 cosas. Hoy hay más de 30 escenarios para hacer cosas que todo el mundo puede hacer en sus aplicaciones. Detección de sentimientos, predicción, predictive maintenance, no lo voy a poder traducir, no me sale. Clasificación de imágenes, etcétera. Todo que se puede, cuando podemos descargar el código, podemos ver cómo funciona y adaptarlo a lo que necesitamos. Yo voy a mostrar un par de ejemplos de estos para que vean cómo está, pero es bastante simple de usar. Y de nuevo, el segundo repositorio de los ejemplos es el que yo iría y empezaría a ver qué me sirve, qué no me sirve. Si ya conozco C#, solamente tengo que ejecutar la demo y cambiar el origen de datos y empezar a ver cómo trabaja. Y la idea de esto es que Microsoft tiene todo el set grande de herramientas de inteligencia artificial que cubren desde herramientas que son cerradas, como los Community Services, que son cajas negras que nos permiten hacer detección de imágenes, reconocimiento de rostros, detección de sentimientos como este, hasta herramientas custom, como puede ser machinelearning.net si queremos hacer código, hojas de Jupyter Notebooks con Python o con C# también, machinelearning.net o TensorFlow si queremos ejecutar nuestras propias crear nuestros propios modelos, a su Machine Learning Studio y otras 1000 herramientas. La idea de esta es que, y este va a ser un ejemplo que vamos a hacer ahora, suponer que queremos hacer un modelo, que queremos detectar sentimientos dentro de los reviews que tienen nuestros productos y vendemos aspiradoras. Si utilizamos Community Services, el servicio de análisis de sentimiento, estas 10 líneas de código para analizar el texto, esta es una Great Vacuum Cleaner. Esto nos va a dar que es un texto bueno. La opinión, el review de esa aspiradora está bastante bien. Sin embargo, si analizamos este texto, acá tiene una parte importante, el texto que es sucks so much, que usualmente se dice cuando algo no le gusta a nadie en los ingleses. Si analizamos este texto, nos va a dar que el texto es malo. Sin embargo, el sucks so much para una aspiradora significa que está aspirando mucho, que es buenísimo, o sea que este es un review bueno. En este momento, por ejemplo, la API de análisis de sentimiento de Community Services se nos queda corta. En el momento que tenemos que ir y empezar a ver cuál es la herramienta correcta para hacer esto y crear nuestro propio modelo. ¿Cómo se crea el modelo? El ABC de Machine Learning, y esto no tiene más ciencia que esto, es tomamos un montón de datos, tomamos un set de datos, con este set de datos lo organizamos de alguna forma, esto aplica para casi todos los escenarios, no para todos. Entrenamos un modelo para que resuelva un programa con estos datos y este modelo que entrenamos luego lo podemos empezar a utilizar. Y cuando digo entrenamos un modelo, y voy a hablar del modelo varias veces, un modelo es una caja negra que tiene un input y un output. Y yo le puedo pasar un texto y me va a decir si el texto es bueno o malo. En realidad lo que nos suele decir este texto es positivo y estoy seguro que es positivo un 20% y estoy seguro que es negativo un 40%. Queda en nosotros ver cómo lo hacemos. Pero datos, entrenamiento y uso es el ABC de lo que hacemos. Y aquí es donde invertimos mucho tiempo. Y esto ya seguramente lo habéis escuchado muchas veces. Trabajar con datos, cualquier persona, cualquier científico de datos, usualmente te dicen que esto es lo que les toma el 80% del tiempo, el encontrar el dato correcto, el limpiarlo, el categorizarlo, eliminar los duplicados y los nulos, etc. Aquí se invierte mucho tiempo. Luego tenemos una segunda parte que es la más interesante, que es la de entrenar. ¿Cómo hacemos para entrenar? ¿Cuál es el mejor algoritmo? ¿Cómo tuneo mi algoritmo? ¿Cuáles son los mejores parámetros para que cuando entrene este modelo con todos estos datos, el output de lo que yo tenga sea lo más perfecto posible? Acá también empezamos a invertir bastante tiempo, pero no tanto como al principio. Y luego, cuando tenemos el modelo entrenado, lo podemos empezar a usar. Hay toda una charla que algún día podemos hacer, si quieren, es cómo se hace esto en un entorno de DevOps, cómo se hace esto integrado, cómo los modelos pueden ser parte de un entorno que se vaya generando. El ABC es, tengo mis datos, entreno mi modelo y uso mi modelo. Esto es cómo funciona. O sea, veamos, por ejemplo, el análisis de sentimiento de la aspiradora, que es el que vamos a hacer ahora. Yo estoy viendo en tiempo real el chat, así que si alguien quiere dejar preguntas o lo que sea, cuando yo pueda las voy respondiendo. Empecemos a hacer el análisis de la aspiradora. Hay una base de datos que vamos a utilizar, que es pública, que es un archivo de texto, que son básicamente un montón de reviews que hay en Wikipedia, y la gente de Wikipedia se ha tomado el trabajo de categorizarlos, de decir si estos reviews son tóxicas o no son tóxicas, si son buenas o no son malas. Esta base de datos es un archivo de texto grande, está separado por tabulaciones, tiene un montón de campos, pero los campos principales son el comentario en sí y el tóxico, sí o no, true o false.
Entonces acá podemos ver un ejemplo donde tenemos comentarios que rudos y otros que son buenos, malos, pero para nosotros este set de datos, que es lo importante, lo que vamos a tener acá van a ser nuestras features, que son básicamente los datos con los que vamos a trabajar, los que vamos a entrenar un modelo, y el label y el output. Nosotros queremos entrenar un modelo para que nos permita predecir, en este caso, si un comentario es tóxico o no. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que definir es qué tipo de tarea vamos a hacer. En este caso va a ser una tarea de clasificación, una tarea de decir, tengo un texto y este texto es A o B, ¿es tóxico o no es tóxico? Hay un montón de cosas que se pueden hacer en Machine Learning y en MachineLearning.net. Podemos hacer clasificación, podemos hacer predicciones, por ejemplo, con históricos del tiempo, más el tráfico, más un evento deportivo, empezar a predecir cuántos accidentes van a haber o cuántos huecos se van a hacer en una ruta porque pasan más o menos autos, o se pueden hacer predicciones, clasificaciones, podemos hacer segmentaciones. Hay una parte de Machine Learning que es todo lo que es lo que tenemos datos, donde conocemos los datos, lo tenemos con label, lo tenemos organizado, pero otra parte donde no sabemos cómo son los datos, pero podemos a lo bestia soldar estos datos y detectar anomalías. Yo luego les voy a mostrar un ejemplo de cómo detectar anomalías. Y hay muchos ejemplos. En este caso es fácil, es A o B. Entonces, primer paso son los datos. Tenemos nuestras features, tenemos nuestros labels. Lo segundo es, usualmente tenemos que trabajar con los datos y transformarlos. ¿Por qué? Trabajamos con números acá. Entonces, por ejemplo, este texto, todos los textos que son los comentarios, de por sí no nos sirven. Tenemos que utilizar algunas features y esto es solamente anecdótico, no hace ni falta hacerlo. Machine Learning ya lo hace. Pero tenemos que convertir el campo este, que es el texto del comentario, a un texto numérico, por decirlo de alguna manera, y lo que va a hacer una de las features que tiene MachineLearning.net es lo va a convertir. ¿Para qué es esto? Para que después todos los algoritmos que se apliquen sean siempre sobre números. El output, como ser un label de 0 o 1, no hacía falta convertirlo. Luego lo que hacemos es, vamos a utilizar un algoritmo, vamos a hacer el transformer para completar y generar este modelo de completar los datos y para tenerlo listo ahí, para hacer la transformación y generar el modelo. Y con esto, una vez que tenemos el modelo generado, generamos una función para predecir y a partir de la función que generamos para predecir, ya podemos, en base a un comentario, decir si es tóxico o no es tóxico, si es bueno, si es malo, etc. Yo soy muy de código y hasta acá voy a llegar más o menos con las slides. Hay pocas más slides después que esto, me he comido 20 minutos, así que vamos al código. Proyecto vacío. Acá tengo Visual Studio, entiendo que todos estarán familiarizados, lo voy a hacer en C#. Tengo un proyecto vacío de, esto creo que es NetCore 3.1, dejadme que vea, sí, NetCore 3.1, no tengo nada en el proyecto, no tengo ningún componente, ningún paquete instalado. Lo primero que voy a hacer es voy a instalar MachineLearning.net. MachineLearning.net, como os decía antes, se puede ver, ¿dónde tengo mi...? Vamos a abrir acá que se me ha cerrado mi cosa. Como os decía antes, podemos ir a la repo de Machine Learning. Este es el repositorio principal de Machine Learning. Perdón, te os muestro por qué estás viendo la parte de issues. Podemos clonarnos el repo y utilizarlo, pero también yo prefiero venir aquí e instalar ML, y acá tengo Microsoft ML Machine Learning. Hay muchas versiones. La última estable es la 1.5.1. Yo la demo la voy a hacer con 1.4 porque en la 1.5.1 me han roto mi interfaz. Y hay dos demos que no me funcionan, así que voy a hacer todo con 1.4, pero revisar las últimas y veréis cómo está. Pero como podéis ver, hay muchos, se están creando muchas, se mantiene vivo, el proyecto está bastante vivo. Si vamos al core de Machine Learning, vemos que las últimas modificaciones han sido hace un par de meses o inclusive en la parte de test hace un par de días y el código core hace un par de días que hay gente trabajando aquí. Es un proyecto que está vivo, se mantiene y es importante. Entonces voy a instalar la 1.4. Como os comenté antes, la idea aquí, sí, la licencia, todo el mundo lee las licencias y las instala, perfecto, todos contentos. Como os comenté antes, la idea aquí es hacer una predicción sobre los datos que vamos a tener. Entonces, lo que voy a hacer es voy a agregar, acá tengo mi paquete instalado, Machine Learning 1.4, voy a agregar a mi proyecto el archivo que tengo yo de los datos. El archivo que tengo yo de los datos lo tengo por aquí arriba en Data Samples, Sentiment Analysis, All Files, y aquí yo tengo el wiki de Talks. Voy a agregar los dos, ya luego os muestro por qué.
Son archivos, lo voy a agregar como link, son archivos grandes, el primero pesa unos 40 megas y lo que tiene adentro son, vamos a abrirlo así tarde un rato y puedo tomar agua, son todos los comentarios. Voy respondiendo preguntas mientras abre. ¿Se puede usar con Visual Studio Code? Sí, con Visual Studio Code esto es .NET Core, o sea que si eres un friki de las Macs y tienes un Mac o un Linux o lo que sea, también lo puedes usar ahí con Code o línea de comandos, todo tuyo. En una época hacía las demos con Rider, hasta que me dijeron, ¿por qué usas Rider? Usa Visual Studio. Aquí uso Visual Studio. Oscar pregunta si se necesita una suscripción de Azure para poder usar MachineLearning.net. No, todavía no. Te voy a mostrar en qué escenario sí. Entonces, ya abrió el archivo. Estos son los comentarios, los que yo comentaba que se puede descargar de la Wikipedia y que podemos utilizar para entrenar un modelo. Tengo varias columnas, label, ID de revisión, comentario, año, quién se logueó, un montón de cosas más. Aquí podemos ver el label, si es 01, el 1 el tóxico, alguien que le dice, tú eres un fullado. Ejemplo un poco chungo, como dirían los españoles de hacer, porque tiene estas cosas feas, pero está bien para ver. Yo lo tengo ya aquí. Lo voy a dejar y lo que sí voy a hacer es voy a poner, que siempre me olvido el archivo que se copie, poner los dos que se copien el output, así lo puedo utilizar. Entonces empecemos a escribir el código de Machine Learning. Primero, los inputs que voy a utilizar. Como os decía antes, tengo Microsoft ML Data, son los que ya tengo aquí, son los using que tenemos, aquí no hay mucha ciencia, pero empecemos con el ABC de MachineLearning.net. Esto va afuera, siempre me olvido. Para trabajar, y esto se puede trabajar de varias formas, podemos trabajar en modo tipado. Yo lo hago porque es más claro de entender ahora, pero puedes trabajar en todo completamente en modo dinámico. Y lo que yo voy a tener va a ser básicamente un sentiment issue, un análisis de sentimiento, donde voy a tener un texto que va a ser el input y un label true-false para ver si el texto es tóxico o no. Y luego voy a hacer una predicción sobre un nuevo texto una vez que ya haya entrenado, y mi predicción va a ser sobre un texto, que voy a predecir un texto y mi predicción va a ser true-false para ver si es tóxico, y luego tengo, y voy a mostrar aquí, una serie de valores para manejar la probabilidad, donde me va a decir, por ejemplo, sí, este texto es tóxico, pero a un 20%. Queda en mí como desarrollador, como programador, ver si lo uso o no. Pero voy a tipar un par de clases para utilizarlas. Siguiente paso es MachineLearning.net puro y duro. Lo primero que voy a trabajar es con un contexto. En la idea de MachineLearning.net, lo que nosotros tenemos es como un pipe de ejecución, como una serie de pasos que se van a ejecutar, y lo que voy a hacer es utilizar este contexto para empezar a trabajar. Lo siguiente que vamos a hacer son los 3 pasos que decíamos. Primer paso, vamos a cargar los datos. Puedo cargar los datos desde un montón de lados. En este caso, lo que yo voy a hacer, los voy a cargar de un text file, que es el archivo que ya tengo, que os mostré recién, utilizando el sentiment issue como mi clase tipada, que es la que tengo acá abajo. Y fijaros que acá yo defino que la columna que voy a cargar, la 0 va a ser el sentimiento, y la 2, perdón, la 0 va a ser el tóxico y la 2 va a ser el texto. Las otras columnas no me importan, no las voy a utilizar. Si quisiera las podría utilizar para ver sentimientos por año o alguna cosa por el estilo. En este caso es texto y tóxico, pero lo hago en modo tipado. También puedo definir aquí cosas como, por ejemplo, si tiene un header, en este caso mi archivo tenía un header, puedo definir cuál es el separador, puedo definir un montón de cosas. Por defecto es un tab, así que no me hace falta, pero podría hacer otro par de cosas. Un punto interesante aquí es que no hace falta que el data source sea un archivo de texto. Podemos cargar datos directamente de una base de datos SQL, de un data lake, de todo lo que soporte IEnumerable, todo lo que soporte IEnumerable, se puede utilizar aquí. Así que, fanáticos del LINQ, fanáticos de datos, esto es oro. Se pueden hacer un montón de cosas que en otros entornos es más complicado. El siguiente paso, y este tiene un poquito de importancia, es, tengo cargado mi texto. Ahora voy a hacer una split de mis datos, en un 80 y un 20%, con una fracción de un 20%. ¿Por qué? Porque voy a utilizar un 80% para entrenar el modelo y luego voy a utilizar el 20% para evaluar el modelo. Esto es una práctica súper común en el mundo de Machine Learning, de separar un set de datos inicial en varias partes para entrenar y para validar. Suele ser 80-20, 70-30, esos son los más usuales, pero con esto voy a tener mis dos modelos, mis 2 sets de datos ya creados. El siguiente paso va a ser, creo que voy en 5, voy a empezar a crear el pipeline. Voy a empezar a crear lo que es básicamente cómo voy a trabajar. Y lo primero que voy a decir es,
voy a utilizar un campo que es de texto y le voy a hacer que sea features, le voy a nombrar como columna feature y le voy a decir que tome el campo texto. ¿Por qué es esto? Lo que comentaba antes, necesitamos que este campo sea numérico, necesitamos que este campo no sea texto. Luego lo que haremos es, vamos a elegir el algoritmo para entrenar. Esta es la parte interesante. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer una binary classification, pero acá si quisiera podría hacer también una anomaly detection o dar datos a lo bruto y que solo Machine Learning me empiece a detectar patrones y me detecte el clúster de datos. O un forecasting. En este caso es binary classification, una clasificación binaria. Para este binary classification yo tengo varios trainers y en este caso voy a utilizar el Stochastic Dual Action Coordinator, que queda muy bien en inglés, que me lo he aprendido para decirlo hoy, pero que se conoce como SDSA. ¿Por qué lo utilizo? Porque es el mejor. ¿Por qué es el mejor? Os lo cuento después, que ya está aquí. Y básicamente lo que le voy a decir aquí es que mi columna a predecir se va a llamar la columna label y la columna que tiene los datos es las features. Hago un append del trainer y ya puedo seguir trabajando. Vamos al 7. Acá voy a entrenar el modelo. Este es el momento donde le voy a decir a mi pipeline que he puesto aquí, que le he agregado a mi trainer, que le voy a decir utilizar el dato de training que tengo aquí, que se ha hecho de split, y lo voy a entrenar y a partir de aquí ya puedo empezar a trabajar, puedo empezar a probarlo. Ya tengo mi modelo entrenado, así que eso es lo que puedo hacer aquí. Puedo venir y hacer algo como, por ejemplo, evaluar el modelo. Esto es muy importante. Una vez que entrenamos un modelo, tenemos que empezar a evaluarlo para ver si tiene sentido o no. Entrenar un modelo y empezar a usarlo a lo bruto, no, directamente. Hay que evaluarlo de alguna forma. MachineLearning.net nos da muchas herramientas para evaluar el modelo. En este caso, parte de las libraries que tenemos dentro de Binary Classification nos permiten evaluar el modelo. MachineLearning.net, creo que estábamos en el 10. Y otra cosa importante es cómo lo voy a utilizar. Una vez que tengo mi modelo, porque acá tengo las predicciones, tengo el modelo entrenado, lo que puedo empezar a hacer es decirle, hey, créame un engine de predicción. Créame un engine de predicción que tenga como input el sentiment issue, recordad que teníamos un sentimiento y el true false, y que me haga una predicción a partir del modelo entrenado y ya lo puedo empezar a utilizar. Esta parte, no me acuerdo en cuál estoy, MLNet, vamos al 11. Esta parte yo he escrito aquí un par de líneas para que lo veamos. Y lo que una vez que tengo el engine de predicción, yo tengo una función acá predict que va a utilizar ese engine y lo que va a hacer es va a empezar a trabajar. Pero este es el código entero. Este es el código entero que necesitamos para entrenar. La única diferencia, y ya lo vais a ver cuando esté aquí, déjame que ponga ahí, es que claro, cuando yo uso esto, vamos a ver si compila, espero no haber olvidado nada, si compila ya es un gran paso. Esperemos que sí. Oh, se me ha colado un punto y coma. Eso, y me está mostrando el preview por C# 9, que tiene grandes cosas. Vamos a empezar a depurarlo para que veamos cómo funciona. Vamos al paso a paso para que veáis ahí qué hay. ¿Le di al F10? Espero que sí, sí. Pues, primer paso. Creamos el contexto. Perfecto, no hace nada. Carga un poco de memoria, pero no hace nada. Segundo paso, cargamos los datos. Ojo, esto no va a hacer nada, es solamente una definición de pasos hasta que le dé al fit. Todo esto está definiendo cómo es el pipeline de ejecución. Acá estoy diciendo que vamos a hacer el split de los datos, acá estoy diciendo que cada dato del feed de la columna de texto se va a convertir en números, acá le estoy diciendo que vamos a utilizar el SDSA para la clasificación, le voy a dar así, y cuando le dé al fit, voy a tardar unos 4 o 5 segundos en entrenar el modelo. Aquí podéis ver cómo empieza a consumir un poquito más de recursos, se entrena el modelo, ya está un poco más, ya va como en los 300, 400 megas de memoria, va a llegar casi al medio giga, y después de 10-15 segundos se termina de entrenar el modelo. Una cosa interesante, cuando termine de entrenar el modelo, ya lo tengo entrenado aquí, es que lo que decía antes, que podía mostrar las predicciones. Puedo mostraros métricas. Puedo venir aquí y una vez que evalúo mi modelo con los datos de texto, puedo ir a las métricas y ver que el accuracy, que es una de las métricas importantes para este tipo de algoritmos, es de un 94%. Esto significa que no sé cómo traducir accuracy, que la predicción va a ser un 94% buena de lo que predice. Me he trabado en la traducción de accuracy, ya me va a salir.
y tenemos un par más, pero para este modelo está bastante bien. Luego yo vengo aquí y le digo, creo el engine de predicción y empiezo a hacer mis predicciones una por una. Que lo que yo estoy haciendo es, bueno, perfecto, hagamos una que sea I love this movie. ¿Qué hace? ¿Cómo funciona esto? Pues creo un test sentiment que tiene I love this movie, no me importa el label, creo una predicción, esto es lo que me da la predicción, y me dice, esta predicción, el texto no es tóxico y la probabilidad de que sea tóxico es muy baja, 0,09. Por eso nos está dando que no es tóxico. Entonces empiezo a pintar acá. Y lo que estoy haciendo yo acá son 4 líneas muy tontas. Voy a mostrar todo cuando me ejecuto. Perdón, me ha faltado una última línea para frenar la ejecución. Bueno, me queda aquí acá. Son 4 líneas muy tontas que si el texto es bueno, lo muestro en verde. Si es malo, lo muestro en rojo. Pero fijaros aquí que yo tengo un texto que es esta aspiradora que compré en Best Buy es buenísima y esta aspiradora Saxo Match me dice que este texto es malo. ¿Por qué? Porque en este particular dato de que estoy utilizando yo para entrenar, todo el texto de Saxon Match se toma como malo. Sin embargo, aquí lo único que tengo que hacer yo es dejarme que copie el nombre de esto, que siempre lo pongo mal. Entrenar el modelo nuevamente, pero con otro archivo, uno en el que yo he puesto comentarios con Saxon Match para que sean buenos y empezar a utilizar ese modelo. Y aquí algunos se estarán preguntando, ¿tengo que entrenar el modelo cada vez? ¿Tengo que cada vez que quiero usar algo así entrenar el modelo? No. Una de las líneas que tengo guardada por aquí, que no me acuerdo cuál es, ML, en realidad iría después del entrenamiento, MLNet, supongamos que sea la 8, no, la 9 será entonces. Una opción que tenemos es una vez que tenemos un modelo entrenado, lo puedo grabar. Lo puedo grabar como un archivo físico, lo puedo grabar como model.zip si quiero, por ejemplo, y luego lo que puedo hacer es, en lugar de hacer todos estos pasos anteriores, de la línea 35 para arriba, hago un mlcontext.load, cargo ese modelo y lo puedo empezar a utilizar. Entonces, ya esto nos permite básicamente tener un contexto donde una vez que genero un modelo, se lo puedo dar a alguien para que lo use o lo puedo empezar a utilizar y si en algún momento tengo que mejorar mi modelo, simplemente grabo uno nuevo y ya lo tengo aquí. Voy a ejecutar este muy a lo bruto, muy rápido, para que veáis cómo va. Le vamos a dar un F5 y como os digo, la única diferencia entre estos dos archivos, no he cambiado el código, simplemente he puesto que se entrene con un modelo nuevo, es que el set de datos inicial nuevo que teníamos es mucho más simple. El set de datos inicial no tomaba los textos como Saxo Match como buenos. En el segundo sí, por eso ahora tenemos que estos comentarios son útiles y los podemos utilizar. Las líneas de código para esto, 50 líneas de código. Hasta aquí que hemos entrenado el modelo son 30 y para utilizarlo son 10 más. Es muy, muy simple. Antes que os pase a mostrar la parte buena, la parte interesante de que todo como esto puede ser un poco automático, les voy a mostrar otro ejemplo. Un ejemplo también de machinelearning.net, pero vamos a ir acá, vamos a agregar, lo voy a hacer en el otro, así después cuando comparto el código les queda todo. Para hacer un poco de análisis de anomalías, Microsoft ML, Machine Learning 1.4, install, sí, instalamos, ya quedó instalado, y punto time 1.4, perfecto. Este ejemplo que os voy a mostrar ahora, a mí me gusta contarlo porque es muy simple de contar aparte con Excel, se basa en lo siguiente. No este, dejadme que busque donde tengo mi Excel. Data samples. Un escenario súper común, pero muy, muy, muy común que tenemos en el mundo de los datos es la detección de anomalías. Detección de anomalías es básicamente, si yo tomo este set de datos e inserto un gráfico recomendado, acuérdense, recommended chart creado en machinelearning.net, puedo ver esto. Yo no soy muy inteligente, pero yo me doy cuenta que, por ejemplo, este punto de aquí, tal vez este de acá abajo y este de acá arriba, son anomalías. Hay como un patrón en los datos con los que vamos trabajando, pero hay como anomalías. Este es un escenario muy, muy común. Entonces, esta es otra cosa que podemos hacer también con 10 líneas de código en machinelearning.net. Dejadme que os muestre cómo. Tengo otro proyecto
he agregado dos librerías aquí, dos libraries, Microsoft ML y Microsoft ML Time Series, y lo que voy a hacer es, para ahorrarme un poco de tiempo, voy a agregar este archivo de este Excel que tenía, Data Samples, Anomaly Detection, todos los archivos, y vamos a agregar el CSV y dos clases, todo como link. Vale, acá también tengo dos clases tipadas de datos de entrada, mes y un float de las ventas del mes, la predicción si es anomalía sí o no, con básicamente tres datos que tengo aquí, tres valores que tengo aquí, y el CSV, que vamos a poner que se copie al output. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer mlnet sales, mlnet lo primero que hacemos es importamos el contexto de Machine Learning y creamos un contexto de Machine Learning donde. Luego cargamos los datos. Como habíamos dicho antes, es bastante simple, lo vamos a cargar desde el archivo de texto. En este caso, como tenemos un coma separated values, vamos a decirle que el separador es una coma, también tenemos un header, o sea que esto queda todo igual. Voy a crear una lista de Product Sales Data y le voy a decir que se cargue, esta es mi lista, le voy a decir que se cargue en una lista vacía. No voy a cargar los datos, lo voy a tener una lista vacía. El siguiente paso va a ser crear el estimator. Voy a crear el estimator para detectar un spike. Los spikes son estos picos. Pueden ser positivos o pueden ser negativos, pero que son para detectar las anomalías. Y acá hay un par de valores que son con los que voy a jugar cuando esté entrenando mi modelo, que es básicamente ver cuál es la confianza, ¿cómo se traducirá confidence? No lo sé, pero cuál es el confidence con el que yo quiero evaluar a partir de cuando un valor que se sale del patrón se detecta como una anomalía, sí o no. Si yo tengo un valor que hay un patrón detectado que es este, y ese valor se sale arriba del 90%, por ejemplo, o 95 o 80, se detecta como anomalía. Y luego lo que le voy a decir es en qué trozos se va a realizar este análisis. Por lo general, yo tengo 36 líneas aquí en mi Excel, creo que son 36, espero no haberlo roto. Efectivamente son 36, 37 rows más el header. Yo lo que voy a decir es que sea 36 dividido 4 para que esté bien. Cuanto más chico o más grande este valor, también afecta en cómo se detectan las anomalías. Luego hacemos mlnet sales. El siguiente paso es crear el transformer y las predicciones. Datos, transformers y lo utilizamos. Veamos cómo funciona este. Set Startup, le damos F10. Acá hay una diferencia grande donde acaso no tengo labels, donde yo no sé cuál es mi anomalía true false. Entonces cargo un modelo de datos vacío, pensado en detectar spike, y luego al final le digo aplícate y detéctate. Entonces acá tengo mis datos que están cargados, creo mi estimator, le hago un fit, le hago el entrenamiento, súper rápido porque no tiene nada, pero luego le hago un transform a ese modelo que he entrenado con los datos que tengo cargados. Cuando tengo el dato cargado, yo tengo todas las predicciones. Y en cada predicción, lo que debe tener es, el primer valor es un booleano, es un 0 o 1 que define si es una anomalía sí o no. Si el valor es una anomalía, yo voy a cambiar el valor de texto en la consola. Si no, la dejo tal cual, mostrando estos tres valores. Le doy un F5 para que se ejecute. Ya está ejecutado. Esto es lo que ha detectado. Dado que este valor es una anomalía, el 426, si volvemos al Excel, 426, aquí está. El 426 creo que es este, efectivamente. Fijaros que sigue con un patrón de que es una anomalía. El segundo valor que he detectado como anomalía son 580 y 687. Que deben ser, si mal no me equivoco, 580 y 687. Ha detectado los tres puntos altos donde hubo un cambio grande, donde hubo un cambio donde iba bajando, subiendo y subió mucho, iba bajando, subiendo y subió mucho. Pero fijaros que viéndolo con un Excel se puede entender rápidamente. Si yo cambio en mi código, aquí por ejemplo, para que en lugar de 4 sea de a 2, creo que me va a tirar un error, vamos a ejecutar igual por las dudas. Me detectó los mismos, sí, y si en lugar de 95 le pongo un 70, debería tener más valores. Mientras termina de compilar y lo pone, efectivamente todo lo último se ha ido al garete porque en un chunk de dos partes, con un 70 que es bajito, todo lo que pasa al final de este gráfico es una anomalía. No voy a pretender que entendáis todos de golpe cómo funciona esta parte en sí, todo lo que está adentro, pero sí es importante saber que una vez que tenéis esto y si tenéis datos, es empezar a jugar con todos estos modelos, con todas estas
opciones para ver cuál es el que se acerca más a lo que nosotros tenemos. Y uno de los problemas grandes que tenemos, de aquí vuelvo a las slides, detección de anomalías, efectivamente, es ver cómo llegamos a hacer ese modelo, ver cómo empezamos a trabajar. Porque no es fácil definir, a menos que sepas mucho de esto, qué algoritmo tengo que utilizar. Que pongo 90 o 70, pongo el chunk de 2 o de 4. Es por eso que una de las herramientas potentes que tiene MachineLearning.net se llama AutoML, que es básicamente un motor que nos permite hacer este tweak de elegir el algoritmo y poner los valores en modelo automático para no tengamos que hacer nada. Vamos a tomar un ejemplo simple, que es, si yo tuviera que hacer un algoritmo que en base a un histórico de viajes de taxi, desde mi casa hasta Toronto, me diera el valor preciso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Primero, tendría que conocer las features que tengo, las columnas que tengo. Tengo la distancia, el tiempo de viaje, el tipo de coche, los pasajeros, el tiempo del día, no sé. Lo siguiente es, ¿qué algoritmo voy a utilizar? Y esto es un infierno. El Gradient Boosted, el Neural Network, SSG, hay un montón de cosas. Y para cada uno de estos algoritmos, tendría que empezar a definir qué parámetros uso y cómo van esos parámetros. Entonces, por ejemplo, podría hacer una prueba con Gradient Boosted, estas 3 campos, y un par de parámetros, y me daría un modelo que funciona un 30% bien. Genial. Pruebo con otros parámetros, me da uno que tiene un 50. Y me pongo a probar, y me pongo a probar, y me pongo a probar, y después de estar días o semanas o meses, tengo un 95% que es el mejor con estos valores. Esto es genial, pero esto nos toma muchísimo tiempo. Y esta es la parte donde los científicos de datos realmente demuestran cómo son o lo que saben. Entonces, MachineLearning.net tiene AutoML, que básicamente nos permite hacer todo esto sin entender lo que pasa por detrás, aunque es conveniente entenderlo. ¿Qué hacemos? Ponemos nuestros data entries, ponemos lo que queremos hacer y le decimos qué es lo que no queremos hacer, y MachineLearning.net va a empezar a probar algoritmos, parámetros de diferentes formas para ver cuál es el modelo óptimo para utilizar, e inclusive nos va a decir, en el modelo A, que me dio un 95% de accuracy, estos son los campos que utilicé y este es el peso que tiene cada campo. En el modelo B, que me dio menos accuracy, estos son los campos que tengo. Entonces, si por algún motivo yo entiendo de que mi algoritmo tiene que estar más basado en el tiempo del viaje que en la distancia, tal vez me conviene más el modelo B, por más que es menos, que tiene menos fiabilidad. Sin embargo, como sé cómo están las cosas, como sé por qué camino fue, ya puedo empezar a jugar con lo que sé del modelo B para hacerlo. Dejadme que os muestre esto mismo en acción, porque esta es la parte que, como dirían los españoles, es una pasada. Para hacer esto hay que instalar una extensión. Se puede hacer de varias formas. Se puede hacer por línea de comando, se puede hacer por una extensión en Visual Studio. Para los que usen Visual Studio Code y estén en Linux o en Mac, línea de comando. Visual Studio en Windows, vamos por la extensión. Una vez que tienes instalado, yo estoy utilizando Visual Studio 2019 Preview, pero lo puedes instalar en la Visual 2019 tal cual. Te instalas una extensión que es la de MachineLearning.net y lo que hacemos es un wizard muy ABC, muy simple, donde vamos a elegir escenarios. ¿Qué tipo de escenarios hacemos? Están soportados hasta la versión hasta el día de hoy, 31 de julio, a las 5 o 6 de la tarde. Clasificación de texto, predicciones de valores, clasificaciones de imágenes o recomendaciones. En clasificaciones de imagen tenemos la opción de hacer Azure o local, ya os cuento por qué. Vamos a hacer el mismo ejemplo del Sentiment Analysis, pero con MachineModelBuilder.net. Entonces, primero voy a decirle que voy a utilizar entorno local. Este es mi ordenador, 16 GB de RAM con un i7. Siguiente, ¿qué quiero utilizar para entrenarlo? ¿Un archivo o SQL Server? Vamos a hacer un archivo y ¿a dónde te has parado? Estoy cerca. Vamos a venir aquí, vamos a ir a Sentiment Analysis y voy a tomar el archivo. 17 megas pesa mi archivo, que es mi archivo de datos. Una vez que he tomado el archivo, voy a empezar a decir qué columna quiero hacer la predicción. Label. ¿Qué columnas quiero utilizar para entrenar mi modelo? Solamente el comment, no me importan las otras. Vamos a entrenar el modelo con el comment. Y aquí tengo un preview de lo que tenemos. Siguiente paso es, vamos a entrenarlo. ¿Por cuánto tiempo? En base al tamaño del archivo, a mi ordenador, a mi capacidad, me sugiere que entrenarlo por 10 minutos. Como no tenemos 10 minutos, lo vamos a hacer en 1 minuto, nada más. Para que veamos cómo funciona. Me va a decir, guarda, que tu archivo es grande, un warning, los warnings no nos importan. Y comienza a entrenar. Esto me va a dar pie a mostraros un par de cosas y a tomar un poco de agua. Pero lo interesante es que aquí, en el output, vamos a empezar a ver cómo MachineLearning.net va a empezar a utilizar diferentes tipos de algoritmos con diferentes tipos de parámetros y nos va a ir dando para cada uno de ellos el resultado esperado.
Al final, y esto no es ningún spoiler porque es lo que vais a ver en 20 segundos, lo que nos va a decir es, he probado estos 5 modelos, estos 10 modelos, o dejando toda una noche ejecutando, pero ahora 1000 formas diferentes, el mejor de estos 5 modelos, el mejor de estos 1000 modelos es este. Y podemos empezar a trabajar con eso. Entonces, aquí se ha probado el Average Perceptron, el SDCI Maximum, espero que use el mío, que es el que me gusta. A ver, quedan 6 segundos, ha utilizado 2 modelos nada más. Pensé que le daría tiempo para utilizar alguno más, pero espero que se entienda la idea. Una vez que ha finalizado, nos va a decir, mira, he probado estos 2 modelos y el mejor es este, porque tiene de micro accuracy, tiene 95.23, el otro tiene 95.28, pero MachineLearning.net es el que se encarga de hacer todo. Nosotros como desarrolladores, como programadores, no tenemos que conocer ni el algoritmo, ni la forma de procesarlo, nada. Sí es interesante, una vez que eligió uno, yo recomiendo ir a la documentación y ver por qué se eligió ese, pero en este momento, una vez que está elegido de estos dos nada más, que he sacado en un minuto, puedo venir y, vamos a poner esto, no me gusta esa palabra, pero ponemos así, this vacuums, sucks, so match. Le puedo hacer un predict y me va a decir que esto es tóxico en el 97%. Si le digo this vacuum is the best on the world, me va a decir que el texto este no es tóxico, sino que es súper bueno porque de tóxico no tiene nada. Entonces, pero lo ha hecho todo solo. El siguiente paso es el más fácil de todos. Sería, bueno, perfecto, si yo quiero utilizar esto, ¿cómo lo puedo utilizar? Pues solo me va a agregar a Visual Studio 2 proyectos, uno para generar el modelo, otro para utilizar el modelo, que yo los puedo utilizar como, que yo los puedo utilizar como referencia en mis propios modelos. Pero ¿se entendió un poco la idea? ¿Se entendió cómo funciona esto? Yo antes de empezar, porque se tarda un poco más, recuerdan que uno de los que teníamos, sí, uno de los que teníamos aquí en el escenario era hacer clasificación de imágenes. Yo antes de empezar he hecho una clasificación de imágenes, aquí le podemos decir que sea en local o que sea en Azure, donde va a generar un workspace, y más que nada lo hacemos para, porque la imagen requiere mucho tamaño, lo hacemos para empezar a trabajar. Yo lo que he hecho, empezar a no utilizar otros recursos locales, sino que utilizar el cloud. Yo lo que he hecho es, he analizado de una forma muy tonta y muy rápida tengo estos archivos, tengo unos dibujitos que son peces, unos dibujitos que son flores y unos dibujitos que son humanos. Y lo que yo puedo hacer ahora que he entrenado el modelo, puedo tomar cualquiera de esas imágenes y empezar a probarla. Entonces podría hacer una cosa como irme a Paint, vamos a poner aquí un coso más grande, vamos a dibujar lo más parecido a lo que se puede dibujar una persona y le vamos a poner aquí que estamos en el Mule. Vamos a grabar esto como en el escritorio como Crafty Human. Y puedo venirme aquí en mi modelo generado y le puedo decir probar, seleccionar una imagen, vamos a seleccionarla, está en el escritorio en algún lado por acá está, y a ver qué me dice. Espero que sea bastante coherente, si no me dibujo una flor también y dibujo un pescado, pero acá está haciendo todo el análisis del modelo generado en local y me dice que es 98% humano, que está bien, fish no es, obviamente por suerte no, pero lo ha detectado como humano. Si viniera aquí y dibujo el pez es más fácil, el pez es casi como un solo tirón, puedo hacer así, así y luego así, enojado, y pongo un fishito y lo pruebo aquí. De nuevo, no sé qué hará, pero este me tendría que ser un fish, o tal vez se va, bueno, 85% que es un fish. De nuevo, con 2 líneas, haciendo clic, 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 puedo hacerme un analizador de imágenes. Y todo esto es parte de MachineLearning.net. Ya para terminar, yo os dije que ya no volví a las slides, ya vuelvo después para terminar. Nos quedan 5 minutos, así que quiero dejar preguntas y respuestas. Les recomiendo realmente a todos iros a Machine Learning Samples. Yo comparto luego todos los links. Iros a Machine Learning Samples porque aquí es donde están todos los escenarios de lo que se pueden hacer. Tenemos análisis de sentimiento, muy parecido al que hice yo recién.
análisis de spam, todo lo que son binarios, todo lo que son de multiclass, otro tipo de tarea de Machine Learning, recomendaciones, regresiones, time series, detección de anomalías, clustering, rankings, análisis, computer vision, perdón, análisis de imágenes. Después hay aplicaciones completas. Las aplicaciones son todas de consola o aplicaciones WinForm o WPF o sitios web, todas en C#, algunas también en F#. Es muy, muy completo y para cualquiera que tomemos, por ejemplo, vamos a la Sentiment Analysis en C#, esta nos va a decir qué es lo que hacemos, cuál es el problema, cómo se soluciona, cuáles son los 5 pasos de lo que hacemos, cómo se trabaja, cómo se entrena, qué se usa. Hay un montón de formas de verlo. Y yo que os digo, si ya sois programadores.net, este es un camino natural muy, muy bueno. Para terminar, os voy a mostrar cómo quedó lo de mi casa. Pues yo puse una cámara, no se queda detectar si el gato ha entrado o no con animales, pero sí detectaba cuando entraba el gato. Entrené un modelo para detectar gatos. No, al final no lo hice con Machine Learning.net, lo terminé haciendo con TensorFlow por una cuestión de que me tiró más por ese lado, pero esta es la cámara del Bayman y cuando el gato se mueve, se detecta y yo sé que el gato está o no está. Lo único que tengo que ver cuando entra para la casa es si entró con algo en la boca. Así que bueno, el paso aquí es básicamente, ahí está mi niña y mi mujer que no está contenta con estas cosas y trata de ver cómo está cada uno. Así que, lo que os digo, voy a dejar las slides, os voy a dejar los ejemplos de código. Acá tenéis mis datos, voy a dejar este en grande para que los copiéis y me voy a poner en los comentarios que vi que hay varios para que si alguien, a ver qué puedo responder, o si alguien tiene otra pregunta, que abra el micrófono y yo encantado de conocerlo. Acá ya veo Pablo que me dice precisión. Precisión era la palabra, efectivamente. No me salía, lo siento. No me salía. Veo que también está Eugenio. Un placer verte después de tanto tiempo. Voy a leerla, no sé dónde he dejado las preguntas. Aquí, Azure no, dijimos que no. El archivo de datos, creo que sí, creo que está en el repo de machinelearning.net, el archivo está en la Wikipedia, pues yo lo utilizaba para otras cosas que se puede descargar de la Wikipedia, de los comentarios y las evaluaciones. Creo que en el de machinelearning.net hay uno que son las issues reportadas a .NET Core durante casi 4 o 5 años que también las han rankeado en buenas o malas. Así que también se pueden ver desde ahí. Acá él pregunta dónde aprender qué algoritmo de Machine Learning utilizar según el problema. Hay una cheat sheet, yo no la tengo puesta acá, muy mal por mí, pero hay una hoja de trampas que es parte de Azure ML, donde básicamente es un mind map, donde empiezas con qué tipo de tareas quieres hacer. Quiero hacer una clasificación binaria o una multiclass o un tipo de cosas así. ¿Cuántos datos tienes? Pocos, muchos. Te hace 4 o 5 preguntas y en base a eso te recomiendo un algoritmo. Es bastante útil para saber cómo empezar, pero también yo siempre recomiendo, cada vez que elija un algoritmo, seguro que hay alguien que en un video de YouTube en 5 minutos lo explica. Toma de esos 5 minutos, intenta aprender cómo funciona el algoritmo. A mí me ha servido mucho. Estoy leyendo las preguntas abajo para arriba. Él también pregunta que esto es un modelo de Visual Studio. ¿Cómo hacemos para que un analista lo use y evalúe sus datos en una interfaz que no sea de developer? El Model Builder. Qué buena pregunta. ¿Tienes una licencia gratis o algo por el estilo? Una vez que tienes creado el modelo o te haces una interfaz de prueba o algo, ya queda en cada uno. Se escapa mucho, es muy propia de algún escenario, pero sí, esto es para Visual Studio más que nada, esto es para developers. Y Julio pregunta, para hacer conciliaciones bancarias, ¿qué algoritmo utilizar o poner en cara? No sé a qué te refieres con conciliaciones. Si quieres comparar, quiere comparar defectos entre una conciliación una y otra. No entiendo muy bien qué tipo de actividad es la que quieres hacer ahí, pero de nuevo, tal vez alguno de todos los ejemplos que haya por aquí en machinelearning.net sea el que te sirva. Eugenio pregunta cuál es el modelo que estás usando para finanzas, para trading. En el mundo de finanzas, nada de lo que estamos viendo acá se acerca a lo que realmente utilizan los bancos grandes. Ellos crean, es otro nivel, pero puedes hacer algo, por ejemplo, para detección de spam o para detección de fraudes, donde si tú tienes una tarjeta de crédito o tienes un histórico de alguien que hace siempre algún tipo de vida, cuando hay algo que sale de eso, te levanta una alerta porque es una anomalía, es una detección de fraude. Se puede hacer así.
Julio pregunta para comparar dos archivos. No sabría qué decirte, ¿eh? Tendríamos que hablar un poco más para entender qué es lo que quiere hacer, porque comparar dos archivos no me suena que sea algo de Machine Learning, me suena que es algo de comparar. Pero sí, puede ser por las anomalías, puede ser que esté ahí. Ya estamos en tiempo, ya estamos en hora. No sé si tenéis alguna otra pregunta o lo que sea. Yo, si no lo vemos aquí, sentiros libres de escribirme, contactarme por Twitter o en el blog. Yo siempre que puedo respondo las preguntas, tarde pero respondo. ¿Y cuál es la extensión que usa? Pregunta Andrés. Tienes que instalarla en Visual Studio. En el preview se instala por defecto. Y en Visual Studio 2019, y si no en Visual Studio 2019, perdón, en Visual Studio 2019 Preview se instala por defecto, y en Visual Studio 2019 normal se llama MLNet, Model Builder. Vamos a esperar que termine de cargar porque Visual Studio se puso a jugar con lo que no debía. Vamos a instaladas. Acá tenemos MLNet Model Builder, está en Preview. Por ahora soporta esos 4 casos, pero se van a soportar más en un futuro cercano. Sí, voy a subir todos los ejemplos, voy a subir a GitHub entre hoy y mañana, y en el blog postaré los links a las slides y al código. ¿Cómo se pone en productivo el modelo generado? Pregunta él. Pues lo ideal es, una vez que has generado un modelo, lo grabas y una aplicación lo empieza a utilizar. Y esto que tú has puesto que se graba es básicamente un archivo .zip o la extensión que quieras crear, y que la aplicación lo puede utilizar. Si en algún momento tienes que generar un nuevo modelo, lo cargas de nuevo, perdón, reemplazas el modelo que ya tienes, la aplicación carga el nuevo y empieza a utilizarlo. Es simplemente cargar un archivo y luego hacer, por ejemplo, una predicción. Pero se graban los modelos, no se entrenan cada vez. Se graban una vez. Hay un proceso que es el de entrenar modelos. Esto es lo que se conoce como MLOps. En lugar de DevOps es Machine Learning Operation. Y otro que es de utilizarlo. Ignacio pregunta si los servicios de Machine Learning que hay en SQL son los mismos que MachineLearning.net. No son los mismos, comparten muchas cosas, comparten muchos escenarios, vas a tener también predicciones, regresiones, los mismos algoritmos, vas a ver ahí el SDSA o el Gradient Boost, que son súper famosos, están también en SQL Server, pero no tengo claro que SQL use MachineLearning.net por abajo. Él pregunta si el formato del modelo generado es compatible, el formato zip del modelo generado es compatible con otro framework de Machine Learning. No, es propietario de MachineLearning.net. Lo que sí podés hacer, que también se hace mucho, es, hay una extensión que te permite generar, a partir del modelo generado de Machine Learning propio nuestro, generar un modelo de ONNX, ONNX. ONNX es un estándar donde varias organizaciones se han puesto de acuerdo y han empezado a definir un estándar. Acá podemos ver que está Microsoft, está Amazon, están todas las grandes menos Google, porque Google es muy Google, y básicamente es un modelo tanto para definición de cómo funciona Machine Learning o para implementación en el hardware, y ONNX es lo que debería todo el mundo hacer. Yo no sé si he puesto algún ejemplo de ONNX, acá creo que sí tenía uno, creo que sí tengo uno por aquí. Hay ejemplos de MachineLearning.net en los repos de cómo exportar a ONNX. Yo tengo uno por aquí, pero es básicamente una vez que has generado el modelo, le haces un convert to ONNX y lo que grabas es un archivo modelo.nnx, que ese sí ya es compatible y lo puedo utilizar en Windows, en Linux, en tu Raspberry Pi, etcétera, y lo puede utilizar también gente no solamente de .NET, lo puede utilizar alguien de JavaScript, de Python o de cualquier otro lenguaje. Ramiro pregunta qué opinión tengo de la herramienta Power BI. Oh, yo soy muy fan de Power BI. Power BI te saca muchos problemas y te resuelve casi el 80% de un montón de escenarios de negocio sin tener que tirar una línea de código, que muchas veces nos cuesta mucho, pero el otro 20 lo puedo hacer yo. Si eso 80 lo hace Power BI, ahí está. El detalle con Power BI, que no es problema, es que hay que pagar una licencia, y hay que pagar la licencia, pero si paga la licencia, Power BI es genial. Inclusive hay forma de los modelos que generas con MachineLearning.net exportarlos a ONNX y utilizarlos en ONNX en Power BI. No sé, creo que alguna vez escribí algo por el estilo, pero está por ahí. Pero se puede también inclusive utilizar modelos generados con MachineLearning.net en Power BI. Bueno, parece que ya no tenemos más preguntas. Voy a volver por aquí a dejar mis datos.
Como siempre, un placer. Estoy a disposición de lo que querráis. Y si sos desarrollador.net, dale un vistazo a machinelearning.net porque seguramente alguien trabaja con datos o alguno trabaja con datos y se pueden sacar muchos, pero muchas cosas interesantes utilizando Machine Learning a partir de esos datos. Así que, Oscar, ¿me he dejado algo? No, creo que no. Todo muy bien, Bruno. Ha sido un lujo lo tuyo. Además, contestaste las preguntas, en fin, ya después vamos a poner a disposición el video y le vamos a agregar también los links, así generamos un conjunto de información para los que visiten el video también. Vale, perfecto. Igual te escribí ahí. Muchas gracias por haber compartido todo en tan poco tiempo. Gracias a vosotros por aguantar esto, porque yo hablo rápido y cuando las cosas me gustan hablo más rápido. Entonces, si habéis podido entender algo, ya tenéis el fin de semana hecho. Y no te digo lo español que ha sonado, hombre. Hombre, 11 años, me queda ahí el... No he dicho ninguna hostia, pero creo que he hecho algún vale en el camino. Y sí, eso es muy español. Bueno, bueno, Bruno, un placer. Ya te vamos a tener en breve, creo. Ahí. Tal vez con el amigo Matías también. Tenemos que hacer algo hablando de IoT y Machine Learning. Ya. Algo montaremos, sí, sí, que lo estamos hablando. Ok, ok. Perfecto. Bueno, Hasta luego, muchas bueno. gracias. Un saludo.